Bienvenidos, un gusto que me acompañen esta tarde. Veo muchas caras conocidas, profesores y personas que nos acompañan en este trasegar de la medicina. Entonces, pues un gusto encontrarme con ustedes el día de hoy acá. Terapia de reemplazo hormonal, fácil. No se justifica la terapia de reemplazo hormonal con los riesgos que eso acarrea en cuanto a enfermedad cardiocerebrovascular y cáncer de seno. Frase lapidaria, y esa fue la conclusión del estudio WHI del 2002. Nada más alejado de la realidad. Entonces, en estos siguientes 20 minutos les voy a mostrar cómo el péndulo se ha movido hacia el lado positivo y cómo hoy en día las mujeres bien elegidas se benefician de este tipo de intervenciones. Terapia de reemplazo hormonal, el péndulo en el lado positivo, Alejandro López, un servidor. En 1960 la medicina era una medicina basada en la eminencia y utilizábamos la terapia de reemplazo hormonal, digamos, de una forma muy persuasiva. Queríamos buscar la juventud eterna, ¿sí? Y en esos orden de ideas todas las mujeres utilizaban terapia de reemplazo hormonal. En 1980 no teníamos la mejor evidencia, pero teníamos algo de evidencia, teníamos estudios de casos y controles, teníamos estudios de corte, y aparentemente todo apuntaba a que la terapia de reemplazo hormonal proveía a estas mujeres un beneficio desde el punto de vista de riesgo cardiovascular y fracturas. De esta forma, sistemáticamente, la comunidad médica prescribía terapia de reemplazo hormonal para todas las pacientes. En 1990 ya había una posición definida, y el Colegio Médico Americano definía que todas las pacientes menopáusicas deberían utilizar este tipo de terapia con fines de cardioprotección y prevención de fracturas. En ese momento, digamos que uno podía documentar en la literatura un riesgo leve de cáncer de mama, pero cuando usted lo balanceaba, aparentemente el riesgo era tan bajo que pasaba de algo. En el 2002 viene el estudio pivotal más importante, el WHI, donde teníamos esta conclusión: habían tantos riesgos como beneficios y probablemente en un grupo muy grande de pacientes no se justificaba la intervención lapidaria. Eso llevó a que el 70% de la comunidad médica declinara la prescripción del uso de la terapia de reemplazo hormonal. Por tanto, hoy lo que queremos es que ustedes reconozcan cómo está parcialmente equivocado y que la historia no estaba completamente contada. El estudio WHI es un estudio de cerca de 16.000 pacientes con edad promedio de 63 años. Eran pacientes que eran aleatorizadas a una terapia combinada de estrógenos equinos conjugados de 0.625 y medroxiprogesterona, una dosis de 2.5 a 5 miligramos. Y en este estudio la conclusión era un incremento en la enfermedad arterial coronaria, cáncer de mama, accidente cerebrovascular y tromboembolismo venoso. Sin embargo, tenía unos puntos positivos y había una disminución del cáncer colorectal, fracturas de cadera y fracturas totales. Hay que decir que este estudio fue suspendido antes de lo que estaba previamente proyectado, a 5.7 años, digamos que fueron de estas pacientes, porque se documentaban esas reacciones adversas realmente nefastas para la población femenina. En el 2004, otro estudio, digamos también el WHI, esa corte de pacientes que solamente habían sido aleatorizadas a recibir monoterapia con estrógenos. En este grupo de pacientes, aproximadamente 10.000, no se documentaba un riesgo incrementado de enfermedad arterial coronaria ni tampoco de cáncer de mama. O sea, eso para decir que una mujer puede recibir estrógenos y que eso no le va a incrementar el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, esas mujeres cuando superaban los 60 años sí tenían un incremento de la enfermedad cardiocerebrovascular y el tromboembolismo venoso. En el 2013, y quiero que se queden con esta diapositiva, la terapia combinada, haciendo el seguimiento más o menos a 13 años, documentaba que usted podía tener un incremento del riesgo de cáncer de mama. Sí, eso es cierto, cuando usted utiliza terapia combinada, estrógenos con progestágenos, después de 5 años, pero antes de 5 años usted tiene una muy buena ventana de oportunidad sin incrementar el riesgo de cáncer de mama, y también puede incrementar el riesgo de tromboembolismo venoso. Por eso elegimos a las pacientes que no sean obesas, que no tengan antecedentes de tabaquismo y que sus factores de riesgo cardiovascular estén controlados. Reducía la posibilidad de que la paciente se encadenara en ellas fractura de cadera, y la terapia solo con estrógenos, la monoterapia, reducía el riesgo de cáncer de mama. El tortero de la charla, hablaremos cómo se hace el diagnóstico rápido, tenemos 20 minutos, cómo vamos a calificar el riesgo para esa paciente, cuáles son las intervenciones farmacológicas a partir de tratamiento hormonal, terapia no hormonal y por último el síndrome genitourinario. Quien elige la terapia es la paciente. Ustedes tienen que informar a la paciente de los riesgos y los beneficios, y de forma consensuada entonces finalmente van a acceder a una u otra intervención. 2.
La terapia hormonal es efectiva y en general es segura. La elección varía según el riesgo de cáncer de mama y enfermedad cardiovascular, y el tiempo de tratamiento se define según la respuesta. O sea, que yo no le diga a mi paciente va a recibir la terapia 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Eso dependerá de la paciente cómo evolucione. En principio usted va a tener que titular la terapia a las 8 semanas, y lo que se recomienda es que por lo menos una vez cada año usted reevalúe la pertinencia de darle continuidad a esa terapia. El objetivo de la charla pues no es ningún otro a que ustedes estén un poco más enterados de los últimos lineamientos de las guías del 2015 de la Sociedad Americana de Endocrinología sobre cómo las mujeres pueden beneficiarse de esta terapia. Y una cosa muy importante, empezar a reconocer cómo la menopausia es una transición fisiológica de la vida, y así como la juventud no necesariamente es una virtud, un atributo, la transición fisiológica de la menopausia tampoco es una condición patológica. Guías hay muchas, ahí les pongo las más representativas, pero quiero que sepan que hay guías vigentes 2014 y 2015 con un muy buen dossier de evidencia. La mayoría de las conclusiones y premisas que vamos a compartir en esta charla son derivadas de la guía americana del 2015. Les voy a presentar la paciente que me llegó la semana pasada. La paciente es Ana Obregón, es una mujer menopáusica, muy menopáusica, supera los 50 años. Última portada de la revista Playboy del mes de mayo. Es una mujer de 54 años y el motivo... ¿No me quieres pasar? Ahora les muestro la foto que me mandó. ¿No me creen? Mujer de 54 años y el motivo de la consulta: tengo alterada la TSH. Ella fue una pesquisa general, alguien le tomó una TSH y estaba elevada, vayan del endocrinólogo por la EPS, usted tiene prepagada, ya la atienden fácil. Pero el interrogatorio, como yo sabía que era prepagada y que me iba a ganar una paciente, interrogué por la posibilidad de síntomas vasomotores, y ella me decía, sí, me dan, y me dan ganas de meterme en una piscina con hielo, y eso me genera cambios en la posibilidad de yo conciliar el sueño y de mantener el sueño, insomnio. Y yo le digo, ¿usted has hecho algo para eso? ¿Has atendido algún tipo de intervención? Y yo, sí. Voy a clases de yoga todas las semanas, me he practicado diferentes sesiones de acupuntura, hipnosis, me tomo 3 vasos de leche de soya, omega 3 y raíces y nada me sirve. Y yo, sí, efectivamente, la evidencia científica apoya que ninguna de estas intervenciones es útil para la paciente. Le pregunté también por la posibilidad de cáncer de mama o enfermedad cardiovascular y era negativo, y me aportaba un perfil lipídico normal y su tensión arterial era de 140/80. Esta fue la foto que me mandó ella, la piscina de hielo, ¿vale? ¿Por qué pueden consultar las pacientes? Pero también puede que no consulten por ello. Esto es importante porque las mujeres muchas veces son renuentes a compartir los síntomas que se generan a través de un síndrome genitourinario o incluso los síntomas vasomotores. O sea que usted tiene que ser un poquito más activo en la búsqueda de ese tipo de sintomatología. La paciente normalmente consulta o puede manifestar síntomas vasomotores. Recuerden ustedes que los estrógenos se convierten como unos guardianes del centro termorregulador. Si usted quita los estrógenos, pues ese centro termorregulador se va a enloquecer y se va a disparar en cualquier momento. Recuerden que también cuando las pacientes tienen una declinación estrogénica van a tener una regulación a la alta de los receptores de serotonina, y por eso estas terapias antidepresivos que actúan a través de la serotonina son útiles en este tipo de pacientes. Y el síndrome genitourinario, recuerden ustedes que cuando ustedes tienen una disminución del estímulo trófico de esa hormona sexual femenina, pues obviamente va a haber un adelgazamiento de todas esas mucosas y la paciente va a experimentar menos lubricación, y también van a haber unos cambios anatómicos muy interesantes y hay un estrechamiento del introito. Usted tiene una vagina que está menos lubricada y que está más cerrada, eso genera que la paciente tenga dispareunia y que tenga conductas de evitación. Definición de la menopausia fisiológicamente: cuando la paciente tiene una FSH por encima de 30, tomada aproximadamente entre unas 8 semanas de diferencia, ¿listo? Eso es el diagnóstico bioquímico de que la paciente está con menopausia, obviamente también los síntomas y el cese de la menstruación. Si la mujer venía con terapia de anticoncepción, suspende la terapia de anticoncepción y esperar por lo menos 15 días, es lo recomendado para hacer una medición de FSH, por encima de 30 con un espacio de 8 semanas. Riesgos y beneficios de la terapia de reemplazo hormonal, les pongo aquí el consolidado. Cuando estamos hablando de puntos duros, estamos verificando qué pasa en un grupo de 10.000 pacientes por año. Cuando la paciente está utilizando terapia de reemplazo hormonal combinada, la posibilidad de que tenga desenlaces cardiovasculares
es aparentemente mayor, 5 mujeres más por cada 10.000 pacientes tratadas con terapia combinada, con una P que es estadísticamente no significativa. Y cuando la paciente está recibiendo terapia con estrógenos, aparentemente hay un beneficio, pero tampoco es estadísticamente significativo. Tengan en cuenta que hay una evidencia leve, digamos que hay una tendencia a que la terapia con estrógenos podría ser beneficiosa desde el punto de vista cardiovascular. Y hay un par de estudios muy interesantes que tratan de indagar qué pasa a nivel de la carótida, en la íntima, ¿cierto? Y otros marcadores de respuesta inflamatoria o marcadores que pueden asociarse con riesgo cardiovascular. El estudio ENLAI y el otro estudio que es el HIPS, que han demostrado que hay una reducción de la íntima en las pacientes que reciben terapia estrogénica, pero los desenlaces duros no han sido impactados. Otro tipo de desenlaces, enfermedad invasiva. O sea, la paciente que recibe terapia de reemplazo hormonal combinada tiene un riesgo por cada 10.000 pacientes, 9 eventos más, ¿sí?, de desarrollar un cáncer de mama comparativamente con las pacientes que no están recibiendo terapia combinada. Y cuando estamos hablando solamente de terapia estrogénica, reemplazo hormonal solamente con terapia estrogénica, hay una protección que no es estadísticamente significativa. Cuando hablamos del riesgo de stroke, puede ocurrir un incremento en el riesgo de enfermedad cerebrovascular, sobre todo en mujeres por encima de los 60 años, y ya van viendo ustedes cuáles son las pacientes que se van perfilando para recibir la terapia. Consideración del tratamiento: el péndulo favorece la terapia de reemplazo y la elección más razonable e individualizada es en aquellas pacientes menores de 60 años, que tienen menos de 10 años desde el inicio de la menopausia y que no tengan ningún tipo de contraindicación. El tratamiento de los síntomas vasomotores: para todas las mujeres, recomendaciones en cambios en el estilo de vida, pero realmente esto pues no va a cambiar el curso de las cosas y parece no ser tan efectivos para mejorar los síntomas vasomotores. El tratamiento de los síntomas vasomotores tiene 3 pilares fundamentales y espero que se lleven esto para la casa. Los 3 pilares fundamentales es la terapia con estrógeno sistémica, ¿sí? La segunda parte es la terapia con estrógeno sistémica y finalmente, para los síntomas vasomotores, la terapia con estrógenos sistémicos. ¿Van a tomar la foto? Entonces usted hace una medición del riesgo cardiovascular y esa medición hace usted con una escala de la calculadora de la AJA a 10 años, y si el riesgo es mayor del 10%, usted debería elegir otro tipo de terapias. Probablemente si usted con esa calculadora le da un riesgo superior al 10%, la paciente había tenido una enfermedad cardiovascular previa. Si el riesgo te da entre 5 al 10%, usted debería utilizar la terapia estrogénica, pero usted debería utilizar otro tipo de rutas, ojalá la ruta transdérmica. Y si la terapia, digamos, es elegida porque la paciente tiene un riesgo menor del 5%, sería la elección de la paciente qué tipo de ruta va a utilizar. En cuanto al cáncer de mama, digamos que esta sería la calculadora, es una ecuación a 5 años, y si el riesgo es superior al 5%, perdón, al 3%, a 5 años, usted debería elegir otro tipo de terapias, una terapia que no sea terapia de reemplazo hormonal, terapia combinada, porque incrementa el riesgo de cáncer. Y si es menor del 3% el riesgo de cáncer de mama a 5 años, usted podría utilizar la terapia estrogénica. Entonces aquí es una de las diapositivas que muestra cuál es la calculadora. Ustedes pueden acceder de forma gratuita. Tiene algunas preguntas interesantes sobre la paciente, tiene antecedentes familiares o personales de cáncer de mama, si tiene algún tipo de mutación que la predispone a este tipo de enfermedad, la edad de la paciente, también tiene en cuenta el tejido o la densidad mamaria, entre otras, y entonces a 5 años se establece el riesgo. Las guías de stroke americanas dicen que para pacientes que tienen un riesgo bajo, usted puede utilizar la terapia de reemplazo hormonal, y que si fuera a utilizarla en pacientes con migraña o hipertensión, la mejor ruta sería la ruta transdérmica. Entonces le estoy diciendo, usted va a elegir qué paciente va a utilizar terapia de reemplazo hormonal y va a identificar si tiene riesgo de algún tipo de contraindicación relativa. Pero quiero que sepan que hay una alternativa, y ahorita por favor le pueden tomar una foto de esta diapositiva porque sí es muy importante, a la app que sacó por la Sociedad Americana de Ginecólogos Clínicos para, en una sola aplicación, usted define el riesgo cardiovascular, el riesgo de stroke y el riesgo de cáncer de mama, y te bota al final de hacer el ejercicio, ¿listo?, cuál sería la indicación y el tiempo promedio para utilizar la terapia de reemplazo hormonal. Los estrógenos equinos conjugados están dentro del POS, ¿sí? Usted podría utilizar una dosis baja, 0.3 miligramos oral al día, y eventualmente a las 8 semanas podría titularla si la paciente no tiene una mejoría sintomática importante. Pero también tengan en cuenta que el estradiol también es un medicamento que está dentro del POS a la dosis de 2 miligramos, pero que la dosis que recomendamos es un poco más baja para terapia de reemplazo hormonal, de 0.5 a 1 miligramo para empezar, y eventualmente podríamos titularla hasta 2 miligramos.
Hay otro tipo de presentaciones, también está la vía transdérmica, que en el post también está aprobada para aquellas pacientes que tienen intolerancia a la ruta oral o cuando ustedes suponen que la paciente tiene un riesgo alto de enfermedad tromboembólica venosa y usted quiere evitar ese primer paso hepático, la ruta transdérmica sería una excelente opción. El tratamiento de los síntomas vasomotores, digamos, en relación con la terapia estrogénica y el tiempo y la dosis del medicamento, aquí lo más importante es utilizarla con la dosis menor, con la que la paciente logre mejoría sintomática, y el tiempo pues no hay que definirlo desde el inicio de la terapia, habrá que evaluarlo en cada una de las consultas hasta que la paciente mejore esos síntomas y sea conveniente y seguro continuarlo. El tiempo para descontinuar la terapia, estas son las recomendaciones del Colegio de Ginecólogos Americanos. Ellos están en contra de un tiempo definido de tratamiento. La decisión de utilizar la terapia se basa en los síntomas e historia clínica del paciente, y si la paciente tiene un chance o un riesgo de cáncer de mama o usted quiere evitarlo, usted lo que hace es prescribir la terapia por un tiempo no superior a 3 a 5 años. La forma como usted la suspende, no hay ningún estudio que muestre que una estrategia sea superior a otra, usted lo puede hacer de forma abrupta o de forma escalonada, no existe ninguna recomendación al respecto. Si usted va a utilizar estrógenos, recuerde que incrementa el riesgo de SEA de endometrio, entonces para darle una contraposición utilizamos los progestágenos, que usted lo puede utilizar en un régimen continuo secuencial, pero algunos pacientes también pueden tener algún tipo de contraindicación o ser renuentes al uso de este tipo de terapia con progestágenos por fatiga, disforia o retención de líquidos, y para ellos hay otras alternativas con las que no contamos en el mercado local, pero se las dejo ahí para que la tengan en cuenta con el base de oxifeno, y eventualmente también usted podría utilizar Mirena, que libera levonorgestrel de forma sostenida con un tiempo de duración de 5 a 7 años para proteger ese endometrio de cáncer de endometrio en las mujeres que venían con terapia con estrógenos. Les va bastante bien, bastante bien. La meroxiprogesterona usted la debería utilizar a una dosis inicial de 2.5 miligramos y eventualmente titularla, como lo hacemos en la consulta. Le ponemos a la paciente estrógenos del día 1 al día 28 y desde el día 15 hasta el día 28 le ponemos meroxiprogesterona a una dosis de 2.5 miligramos. O sea, realmente la terapia de reemplazo hormonal está en nuestras manos y está en el plan obligatorio de salud. Hay muchos componentes, hay muchas rutas, hay muchas presentaciones comerciales y todas también son muy valiosas. Hay algunas que utilizan, digamos, progestinas de tercera o cuarta generación, pero en general, y los estudios pivotales fueron hechos con acetato de meroxiprogesterona, fue seguro, fue efectivo, y las pacientes realmente responden bien y agradecen mucho la terapia. Hay progestinas sintéticas, la progesterona micronizada a una dosis de 100 a 200 miligramos. Otros medicamentos, si usted fuera a utilizar un inhibidor de un antidepresivo, usted puede utilizar venlafaxina o desvenlafaxina. Sin embargo, el único medicamento de esta clase terapéutica que está aprobado y a esta dosis es la paroxetina a 7.5 miligramos al día. Usted podría utilizar también agentes gabapentinoides, la gabapentin, lo inicia con 300 miligramos en la noche, lo puede aumentar hasta 600 miligramos en la noche y eventualmente pones 600 miligramos en la noche y 300 miligramos en la mañana. La clonidina está dentro del POS, pero produce mucha hipotensión ortostática, en algunas pacientes hipertensión de rebote, algo de mareo, por lo cual digamos que es una alternativa de tercera línea, y otras alternativas, como ya hemos mencionado, sin mucha evidencia. En relación con el síndrome genitourinario, usted podría utilizar cremas vaginales, tabletas o anillos de liberación hormonal de 3 meses, las cuales te pueden dar una dosis baja o una dosis sistémica de estradiol, el cual en el caso de las pacientes con alto riesgo de cáncer de endometrio, digamos que podría ser una opción de forma con una progestina que la esté haciendo una contraposición. Hay mujeres que tienen síndrome genitourinario muy leve, usted en esas pacientes podría utilizar lubricantes vaginales y con eso la paciente va bastante bien, y si no, usted puede utilizar la crema, que la crema le da a usted la particularidad que se la puede poner en la vulva y también en la vagina. En algunas mujeres, digamos que esto les parece dispendioso, también podrían utilizar tabletas vaginales de estradiol. Hay otro componente que está aprobado, que es el osfena, que es pues un medicamento novedoso, pero no contamos con él, es un modulador de los receptores de estrógenos. Y finalmente, los estrógenos vaginales, esto es importante, a bajas dosis no tienen evidencia de aumentar el riesgo de cáncer de mama. O sea que para pacientes que tienen cáncer de mama instaurado y que tienen algún tipo de, pues ya con cáncer de mama, tienen algún tipo de aprehensión de utilizar la terapia, probablemente esta sería una muy buena alternativa. Finalmente, entonces, si usted tiene una mujer menopáusica, menor de 60 años, y que lleve menos de 10 años con la enfermedad, lo primero es definir y calificar el diagnóstico. 2,
considere la salud cardiovascular y el riesgo de cáncer de mama a esa paciente. 3, si la paciente no tiene contraindicación y es elección de la paciente, utilice para los síntomas vasomotores la mejor terapia, que es la terapia con estrógenos sistémicos. 4, si hay algún tipo de contraindicación porque el riesgo cardiovascular es alto, porque el riesgo de cáncer de mama es alto, utilice otro tipo de medicamentos. La paroxetina es la que mejor evidencia tiene, la que está aprobado. Y si la paciente tiene síntomas geniturinarios, empiece con lubricantes o utilice estradiol, pues estrógenos a nivel local. Eventualmente la terapia sistémica también lo puede mejorar. Volviendo al caso clínico y completando los 20 minutos exactos del tiempo que me dieron para la charla, para la mujer de 54 años con alteración de la TSH, si va a recibir cualquier tipo de medicamento de reemplazo hormonal, pues habrá que verificar cómo se está comportando pues esta hormona, porque eventualmente usted requerirá ajustes de la levotiroxina. La que le dan ganas de meterse en la piscina con hielo, si usted ajusta la levotiroxina, le hace las escalas de riesgo por la AHA, por el MSI y por el STROC, pero más fácil, usted utiliza la regla Menopro y le pone estrógenos conjugados a esta dosis 0.625 miligramos al día y meroxiprogesterona 5 miligramos al día del día 15 al día 28. Muchas gracias por su atención.